del Señor. Así que oramos y le damos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, estoy tan agradecida por haber compartido tu palabra, Señor, con mis queridos hermanos. Sé que es un momento difícil de la historia, Señor, como lo fue este periodo intertestamentario y en la primera etapa de la iglesia, donde cada uno de los apóstoles y cada uno de los creyentes, muchos de ellos fueron asesinados, murieron como mártires, dieron su vida de formas tan tremendas para que la palabra tuya llegara a nuestros días de una forma intacta. Señor, ayúdanos a ser creyentes verdaderos, a ser creyentes que estamos dispuestos aún a sufrir y a pasar, Señor, tantas cosas para que tu palabra llegue a los confines de la tierra. Señor, oramos por Nigeria, oramos por este país que ha sido tomado más del 50% por los musulmanes, donde los creyentes día tras día son asesinados, son muertos. Señor, están sufriendo por tu causa. Padre, ten misericordia de las familias que quedan, de los niños que quedan. Ten misericordia, Señor, de cada uno de ellos. En esta tarde oramos, clamando a ti con todo nuestro corazón y poniendo todo lo que vamos a hacer en tus manos. Que tú nos bendigas ricamente y nos hables a través de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a el Evangelio según San Lucas. Lucas, el llamado el médico amado, ¿verdad? Por el apóstol Pablo. Hay abundante evidencia externa. Acuérdense que ninguno de los evangelios tiene escrito por mi mano y firmado por cada autor. No existe eso, por lo tanto hay que buscar evidencias internas y evidencias externas de los escritores. Pero en el caso de Lucas también hay bastante evidencia externa como el autor del tercer evangelio. Las primeras copias conocidas no registran a ningún autor ni se menciona a nadie en las mismas, pero el testimonio unánime de los primeros padres de la iglesia nos dice que Lucas, el médico de profesión, es el autor del tercer evangelio. ¿Por qué decimos los padres de la iglesia? Porque nosotros somos evangélicos, no reconocemos el Papa, no reconocemos a nadie que se llame padre. Bueno, esta es una expresión que se utilizaba con los primeros cristianos, que muchos de ellos fueron discípulos de los mismos apóstoles y escribieron escritos que quedan hasta el día de hoy, como Policarpo y etcétera, varios de ellos que ahora vamos a ir mirando uno a uno, los que escribieron y lo que escribieron, y entonces a ellos se les llama los primeros padres de la iglesia. Muchos de ellos teorizaron sobre las doctrinas fundamentales. No nos olvidemos que el apóstol Pablo ya luchaba con las herejías en el primer siglo. Hoy por hoy nosotros vemos muchas cosas equivocadas y podemos decir la gran apostasía. Sí, definitivamente, la gran apostasía la estamos viviendo, cada vez es peor. Pero no nos olvidemos que esas herejías ya estaban desde el siglo primero. Como dijimos también la clase pasada, podemos decir, hay un dicho que dice, el mismo perro con distinto collar. Nosotros vamos a decir, el mismo diablo con otro collar. Un poquito adornada la doctrina, pero en realidad son las mismas herejías que estuvieron desde el siglo primero. Y esos primeros padres teorizaron sobre nuestra doctrina basados pura y exclusivamente en las escrituras para que nadie se torciera, para que nadie dijera algo equivocado con respecto al verdadero evangelio. Hoy por hoy nosotros podemos decir, bueno, la doctrina es la letra y la letra mata y el espíritu vivifica. Ok, perfecto, pero la doctrina es nuestro esqueleto. La doctrina es
no hay que tenerle miedo a esa palabra. Son las verdades fundamentales en las cuales creemos y nosotros no nos podemos salir de ellas porque dejaríamos de ser bíblicos. Y quizás sería tan importante ahondar sobre estos temas porque hoy por hoy se están eh, predicando muchos evangelios eh, totalmente apócrifos, totalmente equivocados. No voy a entrar en este tema porque tenemos que seguir con el Evangelio de Lucas, pero para que ustedes tengan idea de lo que estamos hablando, hoy por hoy se está predicando que ya no es más la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que hay una cuadrimensión de Dios, que a Dios nadie lo conoce y Dios creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un disparate machazo que nosotros no podemos caer en ese error. Hay muchísimos textos que evidencian que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman las tres personas de un mismo Dios. Nosotros tenemos un único Dios, no son tres dioses, es un único Dios que se manifiesta en tres personas distintas. No es una persona y otra persona y otra persona, sino son tres desde la eternidad, desde el comienzo, desde la creación. Hasta nuestros días es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Santa Trinidad de Dios. Dios manifestado en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no se deje engañar, no nos olvidemos que Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos, si fuera posible, aún los escogidos serían engañados. Y por eso nosotros venimos a la palabra de Dios y nos fijamos bien en la palabra del Señor para no equivocarnos. Así que en el caso de Lucas, un médico que escribió con una perfección tan impresionante, nosotros podemos ver que hay mucha evidencia que él fue el autor del Evangelio según San Lucas. Sé que ustedes tienen muchas preguntas en cuanto a las nuevas doctrinas, pero la vamos a dejar para el final o para otro día cuando estemos hablando de doctrinas. Existe un doble escrito que se le atribuye a Lucas. ¿Cuáles fueron los dos libros que se le atribuyen a Lucas o a San Lucas? ¿Cuáles son? Uno es el Evangelio, por supuesto, Los y el hechos, otro, ¿cuál es? los El libro de hechos. los hechos. El Hechos libro de los de los apóstoles. Hechos. ¿Por qué se le atribuyen al mismo autor? Porque los dos presentan características similares en su redacción. Están muy bien ordenados y los dos son dedicados a un hombre llamado Teófilo. El primero es San Lucas y el segundo es Hechos de los Apóstoles. Uno trata de la venida de Cristo y su obra, y el otro de los hechos del Espíritu Santo confirmando la iglesia. Alguien dijo, no debería ser Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo el Espíritu Santo obró de tal manera en el comienzo de la iglesia, confirmando a los creyentes y los milagros que hubieron. Vamos a ver acerca de los prólogos antimarcionistas. ¿Qué es esto? A mediados del siglo II y como reacción a las herejías de Marción, los prólogos antimarcionistas son escritos en contra de estas nuevas herejías, escritas por Marción. Dice, ¿quién compiló su propio canon del Nuevo Testamento? Él se armó, podríamos decir, una Biblia aparte. Se escribieron unos prólogos que quisieron afirmar la posición de 105 fieles en cuanto a los escritos novotestamentarios admitidos como autoritativos. En estos prólogos leemos, Lucas era sirio, oriundo de Antioquía, médico de profesión y discípulo de los apóstoles. En el prólogo de estos escritos se deja sentado que si bien no son el Nuevo Testamento ni nada que se parezca, podemos tomarlo como escritos históricos, en los cuales se deja sentado que Lucas era de origen sirio y que además era médico de profesión y discípulo de los apóstoles. Así que después de la redacción
de dos evangelios, es decir, el de Mateo en Judea y el de Marcos en Italia, Lucas escribió este evangelio en Acaya por inspiración del Espíritu Santo. Esta es una de las pruebas más fidedignas que existe de que Lucas escribió el evangelio, porque este escrito de Marción consta del año primero después de Cristo. También el fragmento del canon Muratori. El fragmento presenta a Lucas como el autor y representa la opinión general u oficial de la Iglesia en la segunda mitad del siglo II. También Irineo, también tomado como padre de la Iglesia. Ya expliqué por qué le decimos padre, no porque reconozcamos los papas ni nada que se parezca, sino porque fueron los primeros en escribir. Irineo, discípulo de Policarpo, y Policarpo, a su vez, discípulo del apóstol Juan. En su libro Contra herejías hace referencias frecuentes al tercer evangelio y a Lucas como su autor. Hay evidencias menores en los escritos de Tertuliano, Clemente y Orígenes, a Lucas como el autor del tercer evangelio. ¿Dónde se escribió? ¿En qué lugar y en qué fecha? Hay dos puntos de vista más probables en la determinación de la fecha en que se escribió este evangelio. Uno es que Lucas fue escrito alrededor del 58 después de Cristo en Cesarea. El otro dijo que había escrito en Acaya. Bueno, este otro dice en Cesarea, mientras Pablo estaba encarcelado allí. Y otra es que haya sido escrito en Roma, lo que no es muy fehaciente por las fechas. Las fechas entonces quedarían entre el 58 y el 65. No hay seguridad de dónde fue escrito, pero sí hay seguridad que fue escrito pura y exclusivamente por el apóstol, por el escritor, el médico amado Lucas. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 1, este libro es dedicado a alguien llamado Teófilo. Y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas llegó a tener una oportunidad que muy pocos la tuvieron, fue de investigar todo. Imagínense un médico en esa época que no había internet, que no había inteligencia artificial ni nada que se pareciera. Tenía que investigar dato por dato y dejarlo escrito de una forma tan detallada para luego volver a él. Por lo tanto, Lucas es un autor muy excelente porque Lucas no solamente sabía escribir, sino que sabía tomar datos con precisión, es decir, sabía observar detenida y detalladamente para poder tomar nota. Entonces, llegó a investigar desde el principio con una muy gran exactitud todos los hechos que sucedieron. Fíjese también la oportunidad de interrogar a los testigos oculares para escribir una narración o un escrito o una observación ordenada y dirigida a Teófilo. Probablemente Teófilo, un hermano nuevo que quizás por el encabezado, cuando dice, oh excelentísimo Teófilo, ocupaba algún puesto oficial destacado o parte del ejército de la época. Tal vez sería la persona indicada para distribuir este documento y para que circulara de un lugar a otro. Se cree probablemente que fuera un alto general del ejército o algo parecido para llevar estas cartas a los distintos lugares donde se quería que fueran entregadas.
No nos olvidemos que nosotros hoy por hoy conocemos la palabra del Señor ya toda compiladita y toda bonita y de todas clases, pero eso eran cartas que circulaban de un lado a otro, ¿verdad? Probablemente Lucas se encontraba entre los primeros convertidos de la hermosa obra entre los gentiles en Antioquía, y esto lo encontramos en Hechos capítulo 11 del 19 al 24, que dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, recordemos quién era Esteban, fue el primer mártir a quien apedrearon, y a causa de esa muerte de Esteban, de este mártir, la gente tuvo que huir a otras ciudades. Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, estamos hablando de los gentiles, ¿verdad? De los no judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que nosotros podemos ver desde que martirizaron a Esteban, cómo huyeron a distintos lugares, especialmente a Antioquía, y cómo la iglesia creció predicando no solamente dentro de los judíos, sino también a los griegos, y así trajeron a Bernabé y trajeron luego a Pablo, perdón, para que les predicase y les enseñase más acerca del evangelio de Jesucristo. Lucas, el médico amado, llegó a ser un gran colaborador del apóstol Pablo. Lucas era gentil, no era judío, y era médico de profesión. En sus epístolas Pablo lo menciona en Colosenses 4:14, en Filemón 24 y en Segunda de Timoteo 4:11. Probablemente acompañó al apóstol Pablo no solamente en varios viajes, sino a lo largo de su vida. Su modestia no lo deja incluir su nombre, es decir, no escribió nunca: yo, Lucas, escribí este evangelio. No, él lo escribió y no importaba quién lo había escrito, sino que en su modestia omitió su nombre. La redacción en primera persona del plural, es decir, nosotros, nos deja vislumbrar entonces su presencia. Nunca escribe el apóstol Pablo en tercera persona del singular, sino que escribe en primera persona del plural: nosotros, 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 involucrándose junto con el apóstol en esta gran tarea. Es decir, él era parte de la tarea, no era solamente un escritor, sino que participaba ampliamente del ministerio, ¿verdad? Lucas llegó a ser un gran colaborador. Bueno, esto es lo que acabamos de ver. En primer lugar, es en Hechos 16:10 que dice: procuramos partir para Macedonia. Dios nos llamaba, la primera persona del plural. La deducción lógica es que Lucas se unió a ellos en Troas, no como un recién convertido, sino como parte del equipo de ministración, lo que venimos diciendo, ¿verdad? Lucas continúa usando la fórmula nosotros hasta que Pablo y Silas salen de Filipos en Hechos 16 al 40, y es muy bueno suponer que Lucas haya quedado para colaborar con la iglesia naciente allí. Luego, más adelante, en el capítulo 20 de Hechos, nos da a entender que acompañó a Pablo de Macedonia a Troas,
y desde esa época se quedó cerca del apóstol Pablo hasta el final de sus días. Lo que recién dijimos, es muy probable que lo acompañó a lo largo de toda su vida, ¿verdad? O gran parte de su vida. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Lucas? Cuando nosotros miramos los cuatro evangelios, nosotros miramos ya las clases anteriores que Mateo fue escrito a los judíos, Marcos fue escrito a los romanos. Mateo, al escribir a los judíos, puso toda la genealogía de Jesús, probando que Jesús tenía derecho al trono de David por su genealogía, porque Mateo nos habla del Rey de Reyes. Marcos, en cambio, que era la clase que ustedes deberían mirar, les escribe a los romanos, a los romanos no les importaba para nada una genealogía, no les importaba para nada el pueblo judío, solamente querían los impuestos, así que Marcos escribe acerca del siervo del Señor, porque a los romanos les interesaban los siervos. Y habla claramente cómo Jesús se despoja de todo para ser un siervo. Siervo de Dios en primer lugar y siervo de cada uno de nosotros, porque Él se despojó a sí mismo tomando nuestra forma y ocupando nuestro lugar en la cruz. Ahora, ¿cuál es el propósito de Lucas? Bueno, Lucas habla de Jesús como el hombre perfecto, como el hombre no caído, como un hombre sin mancha. Se emplea la frase hijo de hombre o el hijo del hombre 24 veces. El título que Jesús usó acerca de sí mismo con mayor frecuencia, enfatizando sobre su humanidad, su padecimiento y su muerte. También proféticamente hablando, el libro de Daniel, o cómo Dios le habló a Daniel en capítulo 7, verso 13, donde se hace evidente su advenimiento mesiánico, es decir, su lado humano y su lado divino en su condición de el Mesías. Nosotros no podemos decir algo que la Biblia no dice, y la Biblia dice que Jesús fue, no lo dice de esta manera, ¿no? Pero nosotros lo resumimos así: 100% Dios y 100% hombre. Nosotros tenemos lo que dice, ahora lo vamos a mirar más adelante en Primera de Juan, que dice que aquel que no dice que Jesús vino en carne no es de Dios. Jesús nació como hombre, se hizo hombre por amor de todos nosotros. Lucas le escribe entonces específicamente a los griegos, quienes estaban en búsqueda de ¿qué? Del hombre ideal. Recuerden, todas las Olimpiadas que existen hasta el día de hoy. Supuestamente cuando uno mira las Olimpiadas y mira el fuego ese, se dice que está ese fuego sin apagarse desde la época de Grecia y su mayor auge. Bueno, Lucas les escribe a los griegos y le habla de Jesucristo como el hombre ideal, sin pecado y completamente perfecto. Nosotros podemos decir, claro que sí, porque Jesús fue el Cordero de Dios, sin mancha, ofrecido por cada uno de nosotros. Lucas deja bien claro que la salvación no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles, al igual que Marcos, que le escribe a los romanos. El bosquejo del libro, nosotros podemos ver el prólogo del autor, el advenimiento del Hijo del Hombre, el periodo introductorio al ministerio del Hijo del Hombre, y allí ustedes al costado tienen los versículos, la presentación del Hijo del Hombre en Galilea con su servicio anterior a la casa de Filipo. En segundo lugar, los 12 confiesan a Jesús como el Mesías, consecuencia de la confesión. Encontramos en Lucas capítulo 9, versículos 18 al 62, el Hijo del Hombre en el camino a Jerusalén, ya para
cumplir su propósito, la presentación del Mesías a su ciudad, la autoridad verdadera y la falsa, el gran conflicto del Hijo del Hombre, la presentación del Hijo del Hombre a los suyos y el Hijo del Hombre victorioso sobre la muerte. Pero siempre presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Vamos a mirar los rasgos particulares del libro de Lucas. El prólogo está escrito en el mejor griego clásico de todo el Nuevo Testamento. No nos olvidemos que Lucas como médico podía escribir en griego perfectamente bien y además no siendo judío, probablemente su idioma no fuera solo su idioma natal, sino el idioma del imperio, ¿verdad? Que estaba desde anterior, desde Alejandro Magno. De esa forma el imperio griego unificó todo con el mismo idioma y se siguió hablando el mismo idioma en todo el imperio y era el principal idioma en el cual se escribieron los principales escritos. Luego surge el latín con el imperio romano, se extendió el idioma latín, pero el idioma latín dejó de existir en cierta forma. Murió esa lengua, pero el griego sigue hasta nuestros días, ¿verdad? Nosotros podemos distinguir distintos tipos de griego, pero dentro del imperio se usó el griego clásico, que era un griego muy culto, extremadamente culto, que lo podían leer ciertos o determinados grupos sociales nada más. Podemos interpretar que San Lucas fue un hombre muy culto, no solamente por tener una profesión, sino por manejar este tipo de griego clásico, ¿verdad? Muy bien. El resto del Evangelio refleja fielmente el ambiente hebreo en el cual recogió su material, es decir, los relatos son en griego clásico, pero lo que recogió, lo que vio, los apuntes que tomó, evocan hacia la cultura judía porque fueron hechos realizados dentro de los judíos, lo que demuestra su amplitud en la presentación literaria, es decir, él podía manejar el hebreo, podía entender la cultura hebrea, pero podía transcribirlo en un griego clásico de una magnitud tan interesante. Si usted lee el Evangelio de Lucas, es bastante diferente al resto de los evangelios por su alto nivel cultural, ¿verdad? La forma en que está escrito, los detalles que da Lucas no los da otro evangelio con respecto especialmente al nacimiento de Jesús. Lucas hizo también una narración ordenada, no necesariamente cronológica, pero sí muy ordenada y muy organizada de la vida y del ministerio del Señor Jesús. Para eso necesariamente tenía que ser una persona muy culta en la época, ¿verdad? Lucas destaca referencias frecuentes hacia las mujeres, que otro evangelio de repente no lo hace así tan explícitamente, hacia los niños y hacia los oprimidos, hacia las personas que sufrían. Solo él narra extensamente el nacimiento también de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, viéndose del punto de vista de María y su prima Elizabeth. Es el que narra que María visitó a Elizabeth, que la criatura saltó en su vientre, etcétera. Detalles que probablemente solo un médico podría notar, ¿no? Es muy impresionante leer el Evangelio de Lucas observando todos estos detalles. Las dos hablan por el Espíritu Santo y ocupan un lugar prominente entre aquellos que esperaban al Mesías, María y Elizabeth, gestando a Juan el Bautista y a Jesús, Ana la profetisa, como Ana es escrita solo por Lucas, que esperó hasta ver el Mesías, quedó viuda y se fue al templo y sirvió hasta que el Mesías nació y ella lo pudo ver con sus ojos. También Lucas nos habla de las mujeres que servían a Jesús. Ningún otro evangelio lo dice, pero Lucas lo dice. Mujeres que con sus bienes servían a Jesús. Yo les hago esta pregunta, ¿de qué vivía Jesús? Bueno, Lucas nos dice que había mujeres que económicamente estaban muy bien porque pertenecían a una clase social alta, sus maridos eran
figuras prominentes de la política o de la sociedad, y ellas, dice, con sus bienes servían a Jesús. Las mujeres que lamentaron sobre Jesús en el camino a Emaús y las mujeres que recibieron el tan hermoso testimonio de la realidad de la resurrección. Lucas también resalta a los pobres, los mancos, los cojos, los deudores, los ciegos, los publicanos, los oprimidos, por los cuales Jesús se preocupó especialmente. Pero en cuanto a la mujer, yo quiero decirles, a veces vemos un evangelio tan machista en el sentido de que solo determinadas congregaciones están dirigidas por hombres y el hombre, y entiendo lo que dice la palabra del Señor, que el hombre es la cabeza del hogar, que el hombre, pero quiero decirte en esta tarde que el Señor le dio también un lugar a la mujer. Las mujeres en el momento en que nació Jesús eran tan relegadas a un segundo plano que yo creo que con todo esto y que luego Lucas lo plasma también, se le da un lugar tan precioso de que las mujeres sirvieron a Jesús con un corazón tan intenso y velaron por sus necesidades como lo podría hacer, déjeme decirle, solamente una mujer, ¿verdad? La mujer que se da cuenta de los detalles y que sabe las necesidades y es que está allí siempre pendiente. Nosotros podemos observar cómo Lucas detalla esto tan precioso de las mujeres que sirvieron al Señor. Y Dios quiera, bueno, no se va a escribir otro evangelio, pero Dios quiera que en el libro, en los cielos, esté escrito el nombre de cada una de nosotras como mujeres que hemos servido al Señor tan fielmente y que tenemos ese corazón tan dispuesto a oír la voz del Espíritu Santo y entender las necesidades de nuestras congregaciones, de la iglesia, de los hermanos. Tan lindo como Dios usa a la mujer. No quiero dejar afuera a los hermanos varones, nada que ver. Ellos son la cabeza, entiendo el rol maravilloso que Dios les ha dado y ojalá lo puedan cumplir de una forma preciosa, honrados por el Señor, pero no nos olvidemos que Dios le ha dado un lugar precioso a la mujer también, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y Eva, no la creó allá abajo, sino que dice la creó como compañera, varona. Dice que el término hebreo que se dice con que se escribe varona en el Génesis significa opuesta. Y estamos las mujeres no para llevarla contra, sino para hacer esa opinión contraria desde tan cerca para que los hombres puedan hacer la tarea más excelente, más llena de detalles como el Señor quiere y juntos como matrimonio o como equipo en la iglesia podamos conformarlos de hombres y de mujeres porque Dios a cada uno le ha dotado de virtudes especiales para que puedan servir. Lo que quiero decir es, mi querida hermana, valorate, el Señor valoró las mujeres y es tan lindo que puedas servir al Señor y que tu nombre esté allí escrito junto con tantos hombres que a los cuales Dios también les ha llamado y les ha dado el privilegio de ser la cabeza en el hogar. Así que Dios bendiga a cada mujer. Estamos cerca del Día de la Madre y espero que todas puedan valorarse muchísimo como Dios les ha valorado también como madres. Mientras Mateo, continuamos con nuestra clase, nos presenta una genealogía de Jesús hasta Abraham para demostrarnos que venía del linaje escogido por Dios y luego hasta el rey David para demostrar que Jesús tiene el linaje de rey y derecho a ser el rey de Israel. Lucas nos presenta una genealogía ¿hasta dónde? Más atrás, hasta Adán, para demostrarnos que Jesús es hijo también del primer hombre, 100% hombre entonces. Dios mismo se hizo hombre. La Biblia dice que Jesús es el segundo Adán. El primer Adán fue creado sin pecado y el segundo Adán también fue formado en el vientre de María como hombre sin pecado. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante porque esto es parte de nuestra teología. Nosotros creemos en Jesús como el Hijo de Dios que se hizo 100% hombre y nació desde el vientre de esta mujer, instrumento de Dios precioso llamada María.
pero Jesús es 100% hombre. La Biblia nos habla del primer Adán y del segundo Adán. Los dos fueron creados sin la naturaleza pecaminosa. La diferencia es que el primer Adán decidió por él mismo pecar, pero el segundo Adán se mantuvo sin pecado y fue a la cruz y pagó el precio por todos nosotros. Y esto es pero muy importante entenderlo, que Jesús no tuvo pecado, jamás tuvo pecado en su vida. De los 36 milagros relatados en los evangelios, 20 están en el libro de Lucas y solo 7 son peculiares a este evangelio. Estos son los 7: la pesca milagrosa, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la expulsión de un demonio, la curación de la mujer encorvada, la curación de un hombre hidrópico, la curación de los 10 leprosos y la restauración de la oreja de Malco. Esos son los 7 milagros peculiares a San Lucas. ¿Qué significa entonces el Hijo del Hombre? En Mateo aparece 30 veces dicho este título, en Marcos 15 veces y en Lucas 25 veces y en Juan 12 veces. La palabra hijo señala una participación física, moral, social y espiritual con otras personas. Yo quiero que subraye esto. Es hijo. Jesús fue hijo, el hijo del hombre. Y la palabra hijo señala todas estas cualidades dentro de la persona de Jesús. Por lo tanto, pone de relieve su humanidad como una realidad. Jesús fue realmente un ser humano. El primer significado de la frase el Hijo del Hombre es en referencia a la profecía de Daniel 7, 13 y 14 que dice: miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Esta expresión hijo de hombre a la primer profecía que alude entonces es a la de Daniel. Jesús vino como el Hijo del Hombre. Era un título mesiánico. Era a quien le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Todo, dice la Biblia, lo fue puesto debajo de sus pies. El único digno, dice Apocalipsis, de abrir el libro. No hubo otro digno. Si vamos a Isaías, capítulo, no me acuerdo si es 58 o 59, nos dice exactamente lo mismo, que nadie era digno de venir a hacer una obra por el pecado tan grande en el cual estaba la humanidad. Pero Jesús, el Hijo del Hombre, fue ese digno de abrir el libro, de morir y de pagar el precio, ofrenda aceptada por Dios el Padre y mucho más por nosotros, porque ese lugar nos correspondía a cada uno de nosotros. Sin embargo, Jesús, el Hijo del Hombre, hombre perfecto, hombre como no hubo y ni habrá, ese hombre ocupó nuestro lugar en la cruz. Los judíos de esa época debieron haber estado íntimamente familiarizados con esa frase y a quién se refería, porque ellos estaban y están esperando todavía al Mesías prometido. Sabían que esa frase, hijo de hombre, era pura y exclusivamente para el Mesías prometido. Un segundo significado de la frase el Hijo del Hombre es porque verdaderamente Jesús era un ser humano. No se podría haber gestado jamás dentro de María si fuera otra cosa. Ustedes saben que no podemos mezclar
las especies. Las razas sí, pero las especies no. Jesús no podría haber nacido dentro del vientre de María si no fuera un hombre. Así que la mayor prueba es que él nació de una mujer. Jesús, el Hijo del Hombre, fue verdaderamente un ser humano, 100% un ser humano, sin pecado. Dios llamó al profeta Ezequiel también con la misma frase, hijo de hombre, 93 veces. Si usted lee completo el libro de Ezequiel, puede subrayar todas las veces que se le dice a Ezequiel el hijo del hombre. Dios simplemente estaba llamando a Ezequiel. ¿Qué manera? ¿Que él era el Mesías? No. Simplemente con esta frase le estaba diciendo que era un ser humano, ¿verdad? Un hijo de un hombre. Es otro ser humano. Es un hombre, un ser de carne y hueso como tú y yo. Quiero que con todas estas pruebas nosotros tengamos lo suficiente para creer que Jesús era un ser humano. Y esto es muy importante porque esto es parte de nuestra doctrina. Hay doctrinas, hay religiones como los mormones que nos hablan de que Jesús era un ángel y podríamos decir el principal de los ángeles. De ninguna manera lo niega absoluta y rotundamente el libro de Hebreos. Jesús no fue un ángel, Jesús fue plenamente Dios y fue plenamente humano también. En él hubieron estas dos naturalezas. Jesús tampoco era una entidad del espacio que venía. Mire, en las distintas religiones que ustedes lo van a ver cuando estudian las religiones mundiales, van a ver la forma en que se mira al Señor Jesús. Nosotros tenemos que saber cómo la Biblia presenta a Jesús y el Evangelio de Lucas es uno de los evangelios fundamentales para que nosotros podamos entender que Jesús fue el Hijo del Hombre, es decir, un ser humano como cualquier otro. Lo mismo lo encontramos en Ezequiel, que se le dice 93 veces Hijo de Hombre. ¿Por qué? Aludiendo muchacho, como decir, no sé cómo usted dice en cada país a un chico, ¿verdad? Bueno, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Como un hijo de un hombre, un hijo de un ser humano, parte nuestra. Y es muy importante que nosotros entendamos esta frase, hijo de hombre, porque la Biblia no solamente nos dice que Jesús es Dios, sino que también Jesús fue un hombre y un hombre perfecto, sin mancha, tal cual como Dios pedía en la antigüedad que el cordero que se ofrecía en sacrificio por el pecado fuera sin mancha. De esa manera, Dios creó en María, mejor dicho, engendró por el milagro del Espíritu Santo en María a este ser tan maravilloso, a este hijo de hombre que fue tan perfecto, a Jesús. Jesús no fue creado. Jesús es eternamente existente desde el principio hasta el final. Por lo tanto, Jesús fue engendrado en María. Cuidado con las palabras que usamos. Muy bien. Jesús era totalmente Dios. Lo encontramos en San Juan capítulo 1, verso 1, pero también era el Hijo del Hombre, un ser humano, y lo encontramos en San Juan 1, 14, que dice, y aquel verbo habitó entre nosotros y se hizo carne, etcétera, etcétera, etcétera. Usted puede buscar estos dos textos que son fundamentales y subrayarlos. Ahora es donde me quiero detener y quiero que usted abra conmigo su Biblia en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Y este texto es fundamental y me gustaría que usted lo subrayara en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. No estamos hablando de San Juan, del Evangelio, sino que estamos hablando casi al final de la Biblia, de las cartas del apóstol San Juan. Primera de Juan, esa primera carta, capítulo 4, verso 2. Y mire lo que dice. Vamos a leer desde el 1, Primera de Juan 4, 1. Hágame así con su dedito si usted ya encontró, así yo puedo leer y usted está siguiendo la lectura. Dice, amados,
Preste atención cómo empieza. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y mire la recomendación tan importante que da Juan. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. De Dios. Esta noche estamos confesando que Jesús vino en carne, que Jesús se hizo hombre, 100% hombre, alguien perfecto, tal cual Dios esperaba que fuera. Permaneció y vivió toda su vida en esta perfección, apartado del pecado, para conformarse como ese cordero sin mancha y ofrecido por nuestros pecados. Dice, prueben los espíritus. Si alguien dice que Jesús no vino en carne, ¿qué dice? Y es bien claro, dice, no es de Dios. Pero si alguien confiesa que Jesús ha venido en carne, ese es de Dios. Versículo 3 y dice, y todo espíritu que no confiesa, vuelve a repetir, cuando su mamá o su papá le repetían, no llegues tarde, no llegues tarde, 15 veces, no llegues. ¿Por qué cree usted que le estaba repitiendo tantas veces? Pues para que usted se le grabara. Ahora el apóstol Juan nos está repitiendo de la misma manera. En el versículo 2 dice, todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es, mire lo que dice. El espíritu del anticristo. Muy bien, el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Alguien me puede decir si el espíritu del anticristo ya está en el mundo? Ujú. Pregunto más profundamente, ¿alguien tiene alguna duda que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros? Claro que sí. Estuvo desde el principio, le puedo decir, tratando de que Jesús no cumpliera el propósito de Dios, tratando de confundir a los creyentes. Siempre el diablo de la misma manera va a actuar. Por eso, prestemos atención. Si Jesús es el Hijo de Dios, era en esencia Dios mismo. Sí, Jesús también era el Hijo del Hombre. Él era en esencia un ser humano. En resumen, la frase del Hijo del Hombre indica que Jesús es el Mesías y que Él es verdaderamente también hombre, ser humano. En Él habitaron las dos naturalezas. Qué tremendo es esto. Esto es un milagro de parte de Dios en el cual creemos con todo nuestro corazón. Ahora preste atención a esto también. El título, el Hijo del Hombre, nos asegura también que el Hijo de Dios realmente vino para vivir sobre la tierra como un hombre entre los hombres y para morir como un hombre en favor de quién, de sus semejantes. Porque el Hijo del Hombre no vino para qué, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él no vino como un hombre para exaltarse como hombre, y esto tiene que ser muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Él no vino para exaltarse como un rey humano, él no vino para exaltarse como alguien que quería sobresalir en este mundo y triunfar en este mundo, sino que él vino como hombre para cumplir la voluntad de Dios. Diga, repita conmigo, para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir la voluntad del Padre. Y Él vino como hombre para cumplir la voluntad del Padre. No vino para ser servido, sino que vino para servir. ¿En qué forma vino para servir? Pues Él dio su vida en el Calvario por cada uno de nosotros. Mi hermano, si esto no te sirve, no te sirve nada.
vamos a la eternidad y nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados, por todos los errores cometidos en esta vida. Si los entendiste o si no los entendiste, no importa, por eso hay que pagar. No hay otra manera. Pero Dios en su misericordia nos proveyó un hombre perfecto que no tuvo mancha. Dice, probado en todo, pero las superó todas. El Señor Jesús sufrió hambre, sufrió tantas cosas como ser humano, pero el Señor no pecó, se mantuvo. No fue como el primer Adán, sino que fue como Dios quería que hubiese sido desde el principio. Y qué precioso lo que Jesús logró por esto. Él logró que tú y yo volvamos a una relación personal y especial con nuestro Dios a través de esa perfección humana que practicó el Señor Jesús. Ahora yo les pregunto, sé que ninguno de nosotros ha llegado ni llegará a ser tan perfecto como Jesús, pero vale la pena apartarnos de todo pecado, de todo mal, de todas las cosas que son tropiezo en nuestras vidas para agradar y cumplir la voluntad de Dios, así como lo hizo el Señor Jesucristo. Podemos decir en esta noche, Señor, ayúdame a ser como tú, ayúdame a pensar como tú, ayúdame a vivir como tú, no queriendo glorias humanas, que no me interese nada de este mundo, sino que yo pueda verdaderamente cumplir tu voluntad. Y el día que me quieras llamar de esta tierra, yo pueda decir, Señor, he acabado la carrera, he guardado la fe, como dijo el apóstol Pablo, he terminado en este mundo y he cumplido con lo que el Señor me ha pedido al pie de la letra. Qué ejemplo tan maravilloso nos dejó el Señor. Él no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y uno de ellos somos tú y yo. Qué precioso, ¿verdad? En su muerte, como en su vida, la gloria de su condición humana se manifestó en la absoluta obediencia y sumisión a la voluntad del Padre, que es de lo que estamos hablando. Hermanos queridos, Dios quiera y bendita la hora que entendemos esto y podamos vivir en absoluta obediencia y sumisión al Padre. ¿Cuántos anhelan esto de verdad? Amén. Señor, ayúdame a vivir en obediencia y sumisión a la voluntad del Padre, no anhelando mis propios deseos, no anhelando lo que este mundo anhela, no anhelando logros que sobresalten nuestra imagen, sino lograr para lo cual el Padre nos ha llamado. Esto lo podemos encontrar en San Juan 12:23 y en 13:31. Es muy importante que usted busque estas citas y subraye estos textos en su Biblia, porque Jesús nos enseñó a vivir en obediencia y sumisión a la voluntad del Padre. Dice, y en vista de eso, le ha sido dado todo el juicio a él, que juzgará con un pleno conocimiento experimental de las condiciones humanas el pecado exceptuado y ejercerá el juicio compartiendo la naturaleza de aquellos que serán juzgados. Fíjese hasta qué punto nuestro Dios es justo. Jesús nos va a juzgar un día, Jesús va a juzgar nuestro caminar sobre esta tierra, pero Él no nos va a juzgar desde un punto superior, sino de que Él compartió la misma humanidad que nosotros, con la diferencia que Él logró vivir apartado del pecado y ofrecerse para cumplir humildemente la voluntad del Padre. Vivió en sujeción y en obediencia a la voluntad de Dios, y así Él nos va a juzgar. Si Dios hubiese puesto otro juez, nosotros podíamos decir, pero qué vivo. Él nunca vivió en la tierra, nunca pasó esto, nunca pasó lo otro, nunca le pasó tal cosa. Mire, Dios es tan justo que Él mismo se hizo hombre,
a través de la persona de Jesús, tomó nuestro lugar en la cruz, sufrió, pero en todo vivió agradando al Padre. Así que mis hermanos, pongamos nuestras barbas en remojo y tomemos a Jesús como un verdadero ejemplo para vivir la vida cristiana, no de cualquier manera, sino en obediencia al Padre, porque Él un día ha de juzgar todos nuestros actos. Solo que Él nunca pecó, Él decidió no pecar. Me encanta lo que dice Daniel, capítulo 4 o 3, no me acuerdo, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Qué lindo que nosotros propongamos en nuestro corazón vivir como Cristo, vivir como el Señor, en obediencia, apartado del pecado. Todo lo que sea pecado, lejos de mí, lejos, no quiero ni saber. Me cuesta, pero me aparto de eso, me aparto para el Señor. Y así proponernos en el corazón vivir como vivió Jesucristo. Él no solo es hombre, sino que es el Hijo del Hombre. No por generación humana, sino en base del uso semita del término, por participar de las características de la humanidad, a excepción del pecado. En él no hubo pecado. No hubo pecado. Él vivió como hombre, pero sin pecado. No había en él esa naturaleza pecaminosa que pertenecen a la categoría de la humanidad. Ahora, así como Adán también fue creado sin pecado, él podía haber participado del pecado, él podía haber elegido, como eligió Adán y Eva, desobedecer, pecar y hacer lo que no era correcto. Pero Jesús, dice, decidió, se ofreció voluntariamente permanecer sin pecado, resistió al enemigo. Si nosotros vamos a Mateo, donde nos habla de la tentación de Jesús, nosotros podemos ver con qué intensidad el diablo le tentó y trató de hacerlo caer por muchas maneras, pero el Señor resistió en su humanidad para no caer en pecado y permanecer siendo santo, para ofrecerse sin mancha por ti y por mí. Podemos levantar nuestras manos en esta noche y decir, gracias, Señor, por tu increíble sacrificio. Cuando hablamos de sacrificios pensamos solamente en la cruz, pero la vida entera de Jesús, la vida entera de Jesús fue un sacrificio para no ser como este mundo ni lo que se expectaba humanamente de él, sino para cumplir con los propósitos del Padre de ser ese cordero sin mancha ofrecido por cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si oramos y pedimos al Señor, Señor Jesús, ayúdame a vivir sin pecado, líbrame del pecado, Señor amado? Sé que con tu sangre preciosa has perdonado todos mis pecados y me has limpiado completamente, pero ayúdame a no ser un practicante del pecado, a volver a caer una y mil veces en el pecado. Líbrame, Señor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Oh, Señor, ayúdame en todas las áreas de mi vida. Fortaléceme, Señor. Fortalece mi mente, mi corazón, mi vista, Señor, mis manos, mis pies. Fortaléceme, Señor, para no caer en pecado y ser alguien tan agradable a ti como lo fue el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos y te damos la gloria, la honra y toda la alabanza por ese sacrificio glorioso que hiciste y tomaste nuestro lugar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias por cada evangelio. Gracias por cada hombre de Dios que te presentó de esta forma tan preciosa para que podamos entender todas tus virtudes, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Con esto hemos terminado la clase de hoy
No olviden que les queda una última clase que yo se las voy a grabar y se las voy a poner durante la semana y con esto terminamos la materia de los evangelios. Espero que usted pueda enviarme las tareas cuando pueda. Tiene todas las vacaciones para hacer las tareas y el año que viene cuando retomemos, entonces es allí donde yo voy a contabilizar que todos me hayan entregado cada una de las tareas. Si ustedes ven, yo les voy poniendo preguntas de cada capítulo. ¿Por qué? ¿Por qué de cada capítulo? Porque yo me quiero asegurar que usted leyó los 4 evangelios durante esta clase, completos, sin saltearse nada. Así que espero que le haya sido de tremenda bendición leer la palabra del Señor, aprender más de Jesús, de su vida, de su ministerio y sepa que usted y yo somos discípulos de Él. Y la palabra discípulo tan interesante viene de disciplina, ¿verdad? Somos disciplinados en su palabra por Él para llevar y dar a conocer a este mundo esas virtudes tan preciosas que se encuentran solamente en el Hijo de Dios. Así que con esta clase les he presentado a nuestro maravilloso Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Dios les bendiga y Pastora, si Dios quiere nos vemos el año que viene. Sí, pastora, sí, oigo. ah, sí, podría mandarnos las notas de Marcos porque mandó la de Mateo, pero la mandó 2 veces. Ah, bueno, mando de Marcos y mando también las de Juan, que son las que le faltan. Ok. Dios les En- bendiga, gracias por avisarme, Marilena. Bendiciones a todos, tengan Dios una excelente bendiga. tarde. No se olviden que los que van Bendiciones. al viaje misionero de Honduras, en unos minutos empieza la conexión. Amén. Bendiciones. Gracias, pastora. Bendiciones a todos.